Soy periodista. Me dedico a contar la realidad y el crimen es parte de ella. Voy a buscar la verdad de los casos a través de la ciencia forense, pero no lo haré solo. Me llamo Dani Álvarez y Paco Echeverría es el lector de huesos. Este es el paisaje de la destrucción, Paco. Esto es lo que queda después de la explosión de un coche bomba. Sí, un tema del que años atrás acumulamos mucha experiencia, porque fue muy frecuente tener que enfrentarse a ejemplos como estos. Hoy precisamente vamos a tratar las consecuencias de las explosiones de bombas. Sí, del cual han quedado muchas víctimas en el camino y también incluso los que han sobrevivido con cicatrices para siempre, que alcanzan también a sus propias familias. Mi señora estaba delante de la carnicería precisamente porque iba a comprar carne y yo estaba delante también, pero metido en las estanterías. Silvia le pidió a mi hermana que la llevara el viernes por la tarde de compras. Y el Jordi dice, mamá, que yo también. Y ese fue el último momento, entonces se fueron los dos. Estaba pues cortando 10 libritos de lomo tranquilamente a una madre y una hija que habían venido a comprar. Barcelona, 19 de junio de 1987, 4:16 de la tarde. Estalla el coche bomba que ETA ha colocado en el parking del centro comercial Hipercor. La bomba estaba en el interior de un Ford Sierra, estacionado en la primera planta del parking. La explosión hace saltar por los aires la primera planta del garaje. Se abre un socavón de 5 metros de diámetro bajo el suelo del establecimiento, por el que entra una bola de fuego gigantesca que abrasa todo el que se encuentra a su paso. 21 muertos y 45 heridos. Es el mayor atentado en la historia de ETA. Llego a la avenida Meridiana de Barcelona. El centro comercial sigue funcionando 30 años después del atentado. Los supervivientes nunca olvidarán aquella tarde de horror. Sentí una presión muy fuerte en los oídos y acto seguido un ruido impresionante y luego que se puso todo amarillo. Yo salí para atrás, disparado, a mí me tiró aquello, me tiró para atrás. Y cuando me miro, pues aquello estaba oscuro, yo estaba sin camisa y a mí me escocía ya todo el cuerpo. Y yo, todo mi afán era buscar a mi señora y yo no veía a mi señora por ningún sitio. Tu carnicería estaba encima prácticamente de donde estalla el coche. Sí, efectivamente. Los terroristas habían puesto el coche bomba justo en el parking debajo de la planta de alimentación y coincidía que estaba justo debajo de donde estaba la zona de carnicería y charcutería. Entonces, claro, la onda expansiva hizo un cráter enorme y por ahí fue por donde salió toda la llamarada, todo el calor que cogió, pues claro, los que estábamos ahí en la carnicería, tanto yo como trabajador, como el resto de clientes que estaban ahí esperando su turno para que les despachara. ¿Cómo sales de allí? Por inercia, porque evidentemente sabes dónde trabajas y aunque ya casi no ves nada, porque lo poco que te quedan por ver son sombras ya, por suerte sabía dónde estaba la salida de emergencia. Pues llegué hasta la escalera, subí a la calle y entonces alguien me metió en un taxi junto con otra de las heridas al hospital. ¿Y cómo os enteráis de la noticia? Yo empecé a ver que algo pasaba, porque se oía murmullo afuera en la calle, yo sin saber nada de que había habido un atentado ni nada. Entonces me viene una de las chicas y me dice, Nuri, te tienes que cambiar, dice que nos tenemos que ir. Y yo digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dice, es que los niños han tenido, y la Merce,
han tenido un accidente. Y entonces se me llevaron. Y por el camino les dije, ¿pero dónde vamos? Y eso, dice, vamos al clínico. Y en eso ya solo que hago que entrar, ya viene mi marido y se me abraza y me lo dijo. Dice, están los 3, han fallecido los 3. Digo, ¿pero qué dices? Yo ya no me acuerdo, me volví loca. Me volví loca allí llorando, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese centro? Bueno, elegimos este centro como hemos elegido empresas de capital francés o empresas de capital español, empresas importantes, con la intención de hacer el mayor daño posible al capital financiero español. Iñaki Gabilondo vivió el atentado desde sus micrófonos de la SER. Hay noticias que jamás se borran de la memoria. Se van a cumplir 30 años del atentado de Hipercor. ¿Qué supuso en aquel momento aquel atentado que se ha convertido en la mayor masacre de la historia de ETA? Yo creo que es la mayor conmoción que yo conocí hasta el 11M. Primero, sorprendente, no se había conocido nunca una actuación de esa naturaleza. ETA nunca había hecho algo así. Por primera vez todas las víctimas eran civiles. Y las noticias que iban llegando, dramáticas, sobre la identidad de los muertos, que había niños, hermanos, claro, aquello fue brutal, ¿no? Y como no había pasado nunca algo así, pues todo el mundo se preguntó qué estaba queriendo anunciar eso, a qué horizonte de horrores nos tendríamos todavía que encaminar. Bombas como la de Hipercor llevan el terror a la calle de forma indiscriminada. Los paquetes bombas, sin embargo, son más selectivos. Buscan hacer el mayor daño posible a su destinatario. José Fernández, instructor jefe de los artificieros de la Ertzaintza, lleva más de 2 décadas enfrentándose a artefactos explosivos. Esto es lo que se conoce como un paquete bomba o una carta bomba. ¿De qué elementos se compone? Bueno, pues un paquete o una carta, de lo que se compone básicamente pues es de una parte explosiva y de una parte electrónica o eléctrica. ¿Qué tipo de explosivo lleva? Puede tener algún tipo de dinamita, en unos momentos determinados puede contar con cordones detonantes, en fin, realmente estamos hablando de una cantidad muy pequeña de explosivo, del entorno de los gramos. Ha de ser un explosivo muy poderoso, porque tratándose simplemente de gramos, si se busca un efecto letal... Por ejemplo, cordón detonante, con 5 o 6 gramos de cordón detonante sería suficiente para matar a una persona. En el caso de dinamitas, pues nos iríamos a los 40 gramos o 50. ¿Y por qué tampoco? Pues porque realmente cuando recibimos un envío postal en nuestro domicilio, no, si es un cuaderno o si es un libro, tiene que pesar como un cuaderno, como un libro. Había personas que podían verse afectadas por la explosión. Alguien de los que lo manipulara antes podía ser víctima. Hay determinadas manipulaciones, doblarlo, darle un golpe, pues podían provocar la explosión. Pero lo normal es que estuviera diseñado para que se procediera a su apertura. Ese era el momento en que se producía la detonación. ¿Te has encontrado con algún caso tú de estos, Paco? Yo recuerdo el cartero de Rentería, que muere cuando está metiendo exactamente el paquete de bomba en el buzón y le estalla en esa posición de tal manera que el buzón mismo actúa de metralla y muere por las lesiones directas en este rango de distancia. Una destrucción importante de lo que es el tórax, las manos y la cara, ¿no? ¿Cómo explota un paquete bomba? Nos dirigimos a las instalaciones de la Ertzaintza en Berrozi, un lugar alejado, donde los artificieros pueden hacer pruebas con explosivos con todas las medidas de seguridad. ¿Cómo lo vamos a hacer explotar? Bueno, pues lo vamos a hacer explotar nosotros con una línea, porque no lo vamos a intentar abrir el cuaderno ni vamos a hacer nada. Vamos a hacerlo explotar a distancia para que podamos percibir cuál era la sensación en el instante. Vamos a colocar aquí un maniquí en proximidad para que se vean quizás los efectos esos de incrustación. ¿Cuál es su radio de acción? Es decir, ¿desde dónde lo podremos ver nosotros? ¿A qué distancia? Bueno, nosotros vamos a estar en una distancia prudencial. El radio de acción a lo que serían los efectos dañinos que se pueden percibir en una víctima es muy corto, es muy pequeño. Del entorno de 1 metro, 2 metros, 3, pero daños en los oídos o otro tipo de daños, pues en 5 o 6 metros podemos sentir algún efecto, algún tímpano perforado. Pues vamos a verlo. Vamos. Pues nada, vamos para allá.
Bueno, además de haber afectado a la mesa, ha tumbado el maniquí al suelo y lo que vemos es en el plano anterior una incrustación ahí con trozos de papel incluso a nivel abdominal, incluso también unos puntos de perforación de los pequeños elementos que serán alambres, la pila. Y toda la parte superior del pecho chamuscada, quemada. Es la onda expansiva. Tú fíjate la impregnación que tienes ahí, incluso en el cuello, ¿ves? La zona del cuello. Luego imagínate el rostro y lo que pueden ser las manos, que están desprotegidas de ropa, que quedarían completamente afectadas. O sea, fíjate hasta dónde han llegado los restos, ¿no? En bastantes metros a la redonda. Una explosión así mata a una persona, Paco. Esto provoca lesiones que tienen que ser calificadas de graves, de muy graves. Y quizás lo que diferencia que uno pueda sobrevivir o no puede ser la actuación de urgencias, la evacuación inmediata del herido. Pasen a la acera, por favor. El escenario que se encuentran los primeros bomberos que acuden a Hipercor es dantesco. Humo, llamas, cadáveres y heridos por todos lados. Y un edificio cuya estructura podría estar afectada. Los bomberos se jugaron la vida para auxiliar a las víctimas. Manuel Carracedo era el jefe de guardia en el Parque Central de Barcelona. Estaba en el Parque Central, que es donde tenemos ubicados todos los servicios. Entró un telefonista y dice: ha habido una explosión. Y salimos del Parque Central y ya me iban dando noticias, ya veías cada vez más importante la cosa. Y, bueno, aquí nos va a tocar hoy un día fuerte. Estamos hablando de un supermercado de grandes dimensiones. Sí. Tu primer cometido es reconocer toda la zona y tratar de organizar el personal. Sí. Cuando yo llegué, lo prioritario era evacuar los edificios y luego localizar por dónde se podía entrar. ¿Llegáis a temer en algún momento que alguna de las estructuras, alguno de los edificios se puede venir abajo? En el primer momento sí, porque no sabes, no tienes información de lo que ha podido pasar. Después supo que era un vehículo, pero podía haber sido bombas colocadas en 2 o 3 sitios, ¿no? ¿De qué manera accedéis al parking? Hay que entrar, claro, lentamente, porque todo es humo. ¿Y vais a ciegas? Exacto. En aquel momento los compañeros que entraban iban a ciegas. Para orientarnos, pues teníamos entonces una cámara térmica. Con esa cámara se fue barriendo la zona de humo hasta ver un foco de calor. Cuando llegas al sitio es cuando, en aquel momento, a base de gritos, porque los bomberos no llevaban walkies, pero ellos, agua, por decir agua, pues les conectaban la manguera a agua y entonces ya empezaron a tirar agua. Llegué hasta la planta inferior, a donde estaba estacionado el vehículo que explotó. Vi el resplandor, porque el coche que explotó había hecho un agujero importante en el forjado y estaba en llamas el vehículo y se veían las llamas. Había dejado un gran boquete el coche. Sí, esa misma explosión fue la que desplazó una losa de hormigón que había encima y ahí fue donde entró en el hipermercado el fuego y el humo. ¿Tú eras consciente, tras la explosión, en qué situación estabas, cómo tenías el cuerpo? No, porque yo le dije a uno, yo vi a uno que tenía toda la cara negra y el pelo quemado, y le digo, anda, macho, ¿cómo te han dejado? Y me dice, ¿por qué tú no te has mirado? Así mismo, ¿no? Yo no de consciente nada. Yo lo que yo me interesaba es mi mujer que no estaba. Que yo no veía a mi mujer por ningún sitio. Tenías la piel desgarrada y no eras consciente de ello. No, yo estaba pendiente a ver dónde estaba mi mujer, que habíamos ido juntos y que teníamos que ir a por los críos y que se me había perdido. ¿Cómo tratabas de aliviarte al principio? Cometí un error. Intenté abrir la ventanilla del taxista e intenté abrir como pude con las manos destrozadas, con los dedos reventados y claro, entraba más oxígeno. Al ir el taxi zumbando hacia el hospital, entraba más oxígeno, entonces imagino que también las heridas se fueron profundizando. Pero claro, yo siempre he dicho que nunca te explican en ningún sitio, si algún día te quemas, no hagas esto.
¿Y cuándo vuelves a ser consciente de tu estado? Por suerte no, en ningún momento perdí la conciencia, porque si no, salir de allí de Hipercor, si no estabas consciente, hubiera sido imposible. Pero me di cuenta de lo que podía haber sido cuando ya estaba en la zona, digamos, sin ver nada, totalmente ciego y quemado, pero oía los gritos de otra gente quejándose, intuí que nos habían llevado a una sala, pero claro, es que éramos tanta gente allí, tantos gritos. ¿Qué tipo de heridas sufriste? En mi caso fueron quemaduras graves en las manos, en los brazos, en la cara, en la cabeza, luego también en la pierna derecha y en la planta de los pies. Pero lo especialmente grave, porque requirió de injertos, fue las 2 manos y los 2 brazos. 37 de los 46 heridos llegaron en taxis, coches particulares y ambulancias al hospital de Vall d'Hebron. Con ayuda de su equipo, el cirujano José Antonio Bañuelos logró salvar 30 vidas. Desde aquel día, muchos le conocen como el Doctor Milagro. ¿Cómo era aquella situación de trabajar día y noche operando para salvar a aquellas personas? Yo estuve concretamente 7 días en el hospital sin salir. ¿Qué es lo primero que hacían en el hospital cuando llegaron los heridos? Bueno, lo primero que hacíamos es pesarlos y luego limpiarlos. La primera operación consistía en retirar esa parte que estaba quemada. Exactamente. Y de inmediato poner los injertos. No, hay que recubrirlo de inmediato. La mejor manera de prevenir las infecciones de las quemaduras, que es lo que más mata estadísticamente hablando, era quitar la piel quemada profunda lo antes posible. Porque esa piel, quírase o no, termina, digamos, contaminándose de bacterias y, lógicamente, produciendo una enfermedad grave. La única y mejor cobertura es piel humana. ¿De dónde sacaban tanta piel? Preguntábamos a los familiares, les explicábamos la situación y podíamos extraer piel. La gente cooperó, la gente lo entendía y todas teníamos piel en nevera. Lo ideal es tener un banco de piel, porque se ultracongela, o sea, se pone el nitrógeno líquido a menos de 160 grados. Entonces esa piel vive, y vive durante muchísimo tiempo. ¿Cuántas veces te tuvieron que operar, José Manuel? De los brazos 2, y de los brazos y las manos. Y luego de las manos me volvieron a operar casi al año. ¿Qué tipo de quemaduras tenéis? Yo tengo quemaduras de 2º grado. Mira, como tengo los brazos, esto no es tontería, esta piel es de las piernas, ¿eh? Estos son injertos, ¿eh? ¿Me entiendes? Y aquí me falta carne, y aquí también. No sé los grados que le podéis dar a esto, o le pudieron dar. Pero a mí se me quemó el 65% del cuerpo, ¿eh? ¿Tuvieron que operarte? Sí, claro, me tuvieron que injertar. De momento a nivel de quirófano, fueron 3 operaciones, 3 intervenciones para injertar brazos y manos. Sí, sí. O sea, sacando la piel, la zona dadora era la pierna derecha, porque es una piel, evidentemente no estaba afectada, hasta el punto de que se pudo recuperar la piel para luego injertarme en brazos y manos, pues como al resto de heridos. Todos hemos oído hablar de las distintas categorías de las quemaduras, su gravedad, 1er grado, 2º grado, 3er grado. ¿Cuál es esa clasificación? El 1er grado es tan sencillo como lo que ves en esta imagen, una exposición al sol. Esto ocurre todos los veranos. Quizás todos hemos tenido alguna vez una quemadura de 1er grado, donde es la parte más superficial de la piel, la que se ve afectada, la epidermis. Ese es un ejemplo clarísimo. O sea, que las de 1er grado son las menos graves. No, todo depende de la extensión en el cuerpo. En las quemaduras, para valorar el pronóstico, no solamente juega el factor de profundidad de quemadura en piel, sino la extensión. ¿Y las de 2º grado? Las de 2º grado vemos aquí, en ellas aparecen lo que son las ampollas. Seguramente todos hemos tenido alguna vez accidentes domésticos, quemarte con una plancha en casa, al manejar el fuego, etc. Las de 3er grado llegan a más profundidad en la piel. Digamos que todavía se ve afectada. ¿Cuál será la situación final? Pues que le van a quedar cicatrices para siempre. Si sobrevive, le quedarán cicatrices. Y ya podemos saltar hacia el 4º grado, en donde hay carbonización. Y cuando ya hay tal nivel de destrucción en la piel, incluso se rasga la piel. ¿Estas comprometen la vida? Sí, sí, por supuesto. Esto es gravísimo. Supongo que, además de cicatrices,
dejarán también secuelas. ¿Qué tipo de secuelas dejan quemaduras de este tipo? Pues aparte de lo estético, que es bastante, lo que producen son retracciones. Como te estaba diciendo, quedan cicatrices. Estas cicatrices hacen retracción y esto puede hacer que igual no se puedan mover algunos de los miembros, porque la piel está tensa, retraída con esas cicatrices. Por lo tanto, son secuelas que son incapacitantes. Las bombas Lapa comenzaron a utilizarse en conflictos bélicos hace aproximadamente un siglo. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial se emplearon en forma de minas para hundir barcos pegándolas al casco. Luego se empezaron a utilizar en vehículos. Con el paso del tiempo, su uso se extendió entre los grupos guerrilleros y terroristas de todo el mundo. Esto es una bomba Lapa porque iría adherida a los bajos de un vehículo. José, ¿qué componentes lleva? Se va a componer de una parte electrónica y de una parte explosiva. Explosivo, pues difieren un poquito, entre 600 y 1 kilo. Y luego, pues, una parte de mecanismo de activación que viene definido por los movimientos de la propia persona. ¿Cómo se activa? ¿Cómo detona? Está sujeto simple y llanamente a que nos montemos en el vehículo y aquello empiece a moverse. Y de su movimiento, que no tiene por qué ser el primero de los movimientos, puede ser que necesitemos un bache, puede ser que necesitemos un frenazo. O sea que aquí es el movimiento del mercurio con los movimientos del coche el que va a hacer la conexión eléctrica suficiente. Exactamente. Aquí tenemos dos bornes, tenemos dos pequeños bornes y tenemos el mercurio que hace de conductor de la electricidad. En cuanto el mercurio toca los dos bornes a la vez, la electricidad pasa. Es como un interruptor de una casa. En cuanto tú aprietas el botón se enciende una bombilla. En este caso el botón es juntar el mercurio con los dos bornes. ¿Esto hace que estalle todo el coche, que se queme todo el coche? No, lo normal es que haga que estalle la parte concreta, pues justo lo que se comprende con la abertura de la lapa. Puede darse el caso, cuando son sustancias como la cloratita, pues lo más probable es que las espumas de los asientos cojan fuego y se vean casos pues, de incendios posteriores a la detonación de una lapa. ¿Qué efectos causa en una persona un explosivo de este tipo? Pues estaría la lesión directa. Y tenemos ejemplos de personas que han sobrevivido, como por ejemplo Madina, que sobrevivió a las lesiones, aunque perdió una pierna y tuvo otras lesiones de carácter grave, y al mismo tiempo otras personas que han muerto por la lesión directa o también por la afectación a los pulmones. Al fin y al cabo, la onda expansiva y el comportamiento de metralla que de los elementos circundantes del interior del vehículo provocan ese tipo de lesiones que son heridas, fracturas, etc. Vamos a conocer a través de un simulacro cómo se desactiva una bomba Lapa. José, este es el traje que usáis para protegeros. Es enormemente pesado y dificulta muchísimo el movimiento. ¿Cuántos kilos llevamos encima? Pues kilos que lleváis encima, pues estáis aproximadamente rondando los 35 kilos. ¿No llevamos guantes? No, porque entonces con guantes ya entonces no serviría nada más que para darse un paseo alrededor de la bomba. En el momento en que se esté trabajando sobre un artefacto explosivo que tenga una cierta entidad, pues el traje realmente no va a ser capaz de ofrecer esa protección que se le supone. Pues aquí nos encontramos con la bomba Lapa colocada en el coche. Se coloca siempre debajo del coche, bajo el asiento del conductor. Si se coloca en otro punto, por ejemplo, en el motor, en algún otro punto del coche, ¿se reduce su eficacia? Sí, se reduce su eficacia y puede ser que hasta no haga su cometido. ¿Contáis con un robot para desactivar explosivos? Sí, contamos con un robot que en estos casos, con la situación que se nos presenta, es muy idóneo y muy eficaz. ¿Qué prestaciones tiene este robot, José? Para empezar, tenemos 6 cámaras. Luego tiene una pinza que nos sirve para agarre y sujeción. Y luego le hemos colocado una serie de útiles. ¿De qué manera vamos a actuar sobre la bomba Lapa? Colocaremos uno de estos cañones disruptores en esta pinza. Esta será la manera en que va a funcionar este cierrafón. Y procederemos con una propulsión de agua a mucha presión. ¿Qué estamos viendo aquí, José? Bueno, pues ahí estamos viendo 2 cámaras simultáneas. En el monitor central lo que vemos es una imagen general de todo el momento del acercamiento y en la otra pues podríamos ir cambiando de cámaras. ¿Me dejas manipular el robot? Hay que tener cierto cuidado porque en cuanto te pasas con el mando sale disparado, ¿eh? Es bastante más rápido de lo que parece.
A ver qué tal se te da, Paco. Bueno, yo lo que veo es que esto tiene mucha sensibilidad. Lo que pasa es que tú eres un poco brusco, ¿no? No valdrías para desactivar explosivos. Mira ahora cómo va. ¿Ves? ¿Cómo vamos a actuar contra la bomba Lapa? Bueno, lo que ocurrirá será que la fuerza y la presión que lleva el agua en ese cañón desbaratará todo el artefacto. Intentaremos llevarnos por delante todos los componentes electrónicos. Cuando esta agua con toda su energía sale y está prácticamente en contacto con lo que es el artefacto, provoca su rotura. Nos daría igual que ahí hubiera una olla a presión, la perforaría por los dos lados. Y quizás ahora sea el momento adecuado para proceder a disparar. Ahora lo que procede es verificar que verdaderamente ese trabajo se ha hecho eficazmente. Como podéis apreciar, podemos decir que la bomba está completamente desactivada. Me pongo en el lugar del familiar que tras un atentado tiene que identificar los cadáveres de sus seres queridos. Me imagino ese momento antes de reconocerlos, esos segundos en los que aún guarda la esperanza de que sigan con vida. Enrique, el marido de Nuria, tuvo que identificar los restos de su cuñada Mercedes y de sus dos hijos, Jordi y Silvia. Mi marido se fue para el Hipercor. Y allí en la puerta, claro, habían policías de eso, y entonces mi marido dijo, vengo que he oído que el nombre de mi cuñada, que estaba aquí dentro con mis dos hijos. Él en ese momento tampoco no sabía nada. Se lo llevó el policía, se lo llevó al Valle de Brón. Allí por las entradas que habían de esto les dijeron, no, aquí no están. Entonces le dijeron, donde están llevando también es al clínico. Dice, aquí están dejando a los heridos. Dice, los fallecidos se los llevan al clínico. Entonces allí pues empezó la búsqueda y había, dice que muchos cadáveres. Entonces, la primera que encontró es a mi hermana, fallecida. Al cabo del ratito iba mirando, iba buscando dónde estaban los niños. Encontraron al nene, al Jordi, también fallecido. Y a la Silvia no la encontraban. Con los niños no estaba y dice que tuvo que ir pasando y reconociendo y no la encontraban. Al final la encontró, que la habían puesto con las personas mayores. José Manuel sufrió gravísimas heridas, pero solo le preocupaba una cosa, encontrar a Asunción, su mujer. Llegas al hospital todavía sin saber nada de tu mujer. ¿Cuándo te reencuentras con ella? ¿Cuándo? A la semana y pico, a las 2 semanas, como yo no quería comer, nada más que hacía que preguntar por ella, y me dijeron, mira, te vamos a llevar a las duchas y te vamos a dar una sorpresa. Y sí, me llevaron a las duchas, me ducharon y tal, y cuando me sacaron a mi mujer al pasillo para que yo la viera. Y sí, hostia. Durante tus años como forense, Paco, supongo que habrás tenido que enfrentarte a muchas víctimas de coches bomba o de bombas Lapa. ¿Hay algunos casos que te hayan marcado especialmente? Recuerdo, por lo personal, la bomba que le pusieron al coche de un médico forense, compañero mío, en la Audiencia Provincial de San Sebastián. Y aquella madrugada me llamó y me dijo lo que había ocurrido, y entonces durante unos días incluso yo también miraba debajo de mi vehículo, pero en fin, eso se nos pasó. El tema quedó en que no se sabía quién la había puesto, pero también a veces las cosas igual estaban un poco más claras. Pues hombre, también recuerdo a un guardia civil al que conocía personalmente porque venía mucho por el juzgado, y un día le pusieron una bomba. Y la verdad es que cuando fui a levantar el cadáver no me daba cuenta que era él, por la destrucción y el fuego, la carbonización, hasta que me dijeron quién era, y eso también me impresionó. Y muchos otros ejemplos de una época que afortunadamente ha pasado, creo yo, y creo sinceramente que no volverá. Guardia Urbana, diga. ¿Policía municipal? Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le llamo en nombre de ETA. Hipercor de la Meridiana va a explotar a las 3:30. Sobre todo que salga la gente de los aparcamientos. ¿A las? A las 3:30, 4 menos 20.
¿A las 3:30? 4:20, que salga todo el mundo y sobre todo del aparcamiento que no se mueva un coche. Hola, Euskadi. Tras recibir los avisos de bomba, tanto la policía como la seguridad del centro inspeccionan las instalaciones de Hipercor buscando el artefacto. No lo encuentran. El aviso de ETA es confuso. No especifica que se trata de un coche bomba. Al haber pasado la hora anunciada, la dirección de Hipercor y las fuerzas policiales deciden no desalojar el local. Vayamos a la cuestión de los avisos de bomba. Se reciben 3 avisos inconcretos y se toma la decisión de no desalojar. ¿Hasta qué punto aquello cuestionó el comportamiento de la policía? Entonces no mucho. Yo cuando me encontré con el tema ya profesionalmente fue a la mañana siguiente cuando el asunto había pasado ya al siguiente grado de la conmoción enorme, el cabreo, la irritación, la desesperación. Se había empezado ya a introducir el elemento de la gran polémica que se suscitó sobre el aviso, no aviso y sobre lo que hubiera debido hacerse con el aviso. Y recuerdo como si fuera ahora que pronto en aquella polémica se consideró lo delicado que era el tema. Era extremadamente delicado. Porque decíamos, claro, es que si una advertencia debe provocar inmediatamente un desalojo, cualquier grupo o cualquier loco, cualquier gamberro con un montón de monedas de 5 pesetas en una cabina telefónica te desaloja los campos de fútbol un domingo bajo la amenaza de bomba. La indignación con el atentado fue de tal naturaleza que esa polémica quedó muy diluida en segundo lugar. El horror fue tan grande que el horror se lo comió todo. Domingo Troitillo Arranco. ¿Es cierto que se hicieron 3 llamadas telefónicas? Ajá. ¿Las hizo usted las 3? La primera fue a la empresa de Hipercor y a continuación a la Policía Municipal. Y la tercera llamada la realicé un cuarto de hora más tarde, esto es a las 3:30, al diario Hoy. Hubo 3 avisos inconcretos de la presencia de una bomba en Hipercor. Sí, ¿para qué? Y no se decidió desalojar. ¿Se actuó mal? ¿Se hizo mal? Sí. ¿Hubo negligencia? No. Porque no se hizo mal queriendo. No se hizo bien porque sencillamente no lo supieron hacer mejor, pero no es que lo hiciera mal aposta. Eso quiero que quede muy claro porque tampoco voy a decir nunca, en la vida jamás se me ocurriría decir que aquello fue queriendo, ni mucho menos. La bomba la pusieron los terroristas y la culpa es de ellos, no hay que darle más vueltas. ¿Cuál hubiera sido la actuación correcta? Hombre, evidentemente que hubieran desalojado. Eso hubiera sido ideal. O sea, si la llamada es aproximadamente media hora, poco más o menos, antes de la explosión del coche bomba, pues si hubieran entendido que era creíble esa llamada y hubieran desalojado, pues seguramente habríamos podido salir todos en media hora tranquilamente. Desgraciadamente, quien tomó la decisión se equivocó y la consecuencia fue la que fue. El Tribunal Supremo acabó condenando al Estado como responsable civil subsidiario a indemnizar a 13 víctimas del atentado. En total, recibieron 151 millones de pesetas. Según la sentencia, entre la llegada de las dotaciones policiales y la explosión, no se hizo absolutamente nada para intentar el desalojo e impedir que el público y los vehículos siguiesen entrando y saliendo. Hemos visto, José, cómo se desactiva una bomba Lapa, pero ahora queremos ver qué efectos tendría en su potencial víctima cuando explota. Nos hemos preparado una Lapa colocada en un vehículo para que podáis apreciar esa imagen. Sí. Podremos colocar también un maniquí dentro, ¿no? Y así ver los efectos directos, porque supongo que la bomba dentro del vehículo, con la inmediata proximidad, tiene que producir unas lesiones directas importantes, ¿no? Ese es básicamente el efecto más fundamental que produce, es decir, sobre la víctima que está situada encima de ella, es el que más daño y el que más va a absorber toda la presión explosiva. Paco. Fíjate cómo ha quedado
El maniquí Aquí tenéis ha salido hacia la atrás tapa, que no la y podemos se está abrir. quemando, además. Sí. ¿Qué carga explosiva llevaba? No llegaba a 1 kilo, unos 700 gramos habría. De 700 gramos de explosivo, de amonal. explosivo amonal. Pero ha quedado todo el coche reventado prácticamente. Sí. El asiento se ha destruido por completo. Tenemos que salir porque el Se ha depósito está en movido ese hacia lado. atrás el asiento, ¿eh? Paco, igual nos vamos porque el depósito está en ese lado. Y está todo cogiendo mucho fuego y hay que esperar. Vamos, vamos, que nos va a estallar aquí cosas. Si veis explosiones seguramente serán manguitos y las gomas. Los neumáticos se estallan. En esta situación, la posibilidad de supervivencia se reduce a cero, Paco. Absolutamente, la onda expansiva directa, de lleno, el fuego, los humos. En una situación así, con un cuerpo o varios quizás despedazados, la autopsia consiste casi en un puzzle, ¿no? En recomponer las piezas. Lo que haces es reconstruir y percatarte que incluso faltan algunas porciones que quizá no se encuentren nunca, porque se han carbonizado en el lugar. Pero ¿es estrictamente necesario hacer una autopsia en un caso así, donde es evidente que alguien ha muerto por una bomba? Sí. Siempre tiene que haber un informe forense. ¿Por qué? Porque es una muerte violenta, de etiología médico-legal, homicida. Luego es ineludible la implicación del médico forense y la práctica de la autopsia, que es un poco distinta a las demás, pero que en el fondo genera un informe técnico como cualquier otro. Tras la explosión, el humo invade todo Hipercor. Un humo tóxico, letal. El camino hacia la salida, envuelto en oscuridad, se convierte en una trampa mortal. Pero era una bomba que le habían puesto amonal y le habían puesto otra sustancia al profeso para que hubiese mucho humo. La idea era una idea muy criminal porque era matar al número mayor de personas. Entonces había mucho humo muy opaco y prácticamente todos los que se quemaron recibieron, inhalaron humo. Y yo en el parking, localizamos una familia entera y yo localicé, me parece que fue la última que se localizó, que estaba pues bastante alejada del foco de la explosión y no estaba quemada, había muerto por asfixia. Mira, Dani, te he traído a Ispaster, donde la SUE Escola imparte su formación, para que puedas comprobar el peligro que tiene el humo en un incendio como ocurrió en Hipercor. Sí, porque precisamente en el caso de Hipercor la mayoría de las víctimas lo fueron por causa del humo, no del fuego. Sí, el humo es muy peligroso y siempre hay que saber cómo comportarse, y para ello lo que vamos a hacer es que nos lo explique uno de los profesores. Bueno, Iker, instructor de su escuela, Dani Álvarez. ¿Qué tal, Iker? O sea que en estas instalaciones es donde vosotros podéis reproducir los efectos del fuego, del humo, etc. Exactamente, para eso tenemos una serie de contenedores en los que solemos dar fuego y vamos viendo cómo se va desarrollando un fuego y cómo se va comportando ese humo. ¿Hay muchas diferencias entre un fuego que se produce dentro de un edificio al que se da fuera, temperatura, gases tóxicos, etcétera? Sí, si tenemos un fuego en un exterior, todo este humo va a ir por convección hacia arriba, estos gases tóxicos, y se van a ir dispersando en la atmósfera. Sin embargo, si tenemos un fuego en un interior, va a ir reduciéndose la concentración de oxígeno, y entonces la combustión va a ser cada vez más incompleta y se va a generar monóxido de carbono que nos puede intoxicar. Entonces la situación en un interior pues, va a ser bastante más complicada por el humo, por los gases tóxicos y por la temperatura. La verdad es que esto llega un momento con el humo en las instalaciones cerradas que produce lo que es un techo neutro, ¿no? Lo que se define como un plano neutro. Plano neutro es esa línea que separa la zona donde vamos a tener el humo, el hollín, esos gases tóxicos, vamos a tener más temperatura, de la parte inferior, donde vamos a tener una mayor visibilidad y vamos a poder respirar.
Aquí tenemos el humo y vemos cómo por convección está ascendiendo hasta que toca techo, y una vez que toca techo se irá enfriando y irá descendiendo, y el humo caliente irá subiendo. Entonces vamos a ver una estratificación, y esa última capa se irá apilando arriba y empuja a las demás. Y ese plano neutro lo que va a hacer es descender, y el plano neutro lo estamos viendo ahora mismo aquí dentro del contenedor. Entonces lo que nos va a obligar es a agacharnos. Lo primero que tendría que hacer una persona sin nociones básicas en una situación así, en un lugar cerrado, es entonces ir al suelo, casi reptar. Eso es. Es fundamental permanecer agachados. Por debajo del plano neutro vamos a tener mejor visibilidad, vamos a respirar aire de calidad. Si estamos por encima del plano neutro, vamos a respirar esos gases tóxicos que nos pueden matar. Paco, con esta humareda, ¿cuánto tiempo tiene una persona antes de que los pulmones se le atasquen y empiecen a notar el efecto? Bueno, esto es cuestión de minutos. O sea, todos los humos tienen partículas, todas son venenosas, todas afectan, y particularmente cuando tenemos monóxido de carbono. ¿Qué es lo que habría que hacer ahora? Fundamental, ir agachados, y si podemos cubrirnos la cara o la boca con un paño húmedo, mejor. Y yo creo que en este momento deberíamos colocarnos el equipo de respiración. Si este rato ha sido agobiante, quiero imaginarme lo que sería en una situación como aquella, y más con la gente sin tener nociones básicas acerca de qué hacer en una situación así y sin saber lo que estaba pasando. Sí. Oscuridad, además, oscuridad. Explosión, gritos. Sensación de angustia y de que puedes morir ahí mismo, ¿no? Sí. Habéis reunido aquí, José, bombas y explosivos reales de los que habéis ido incautando con el paso de los años. Sobre todo a ETA, pero también tenéis restos de la guerra civil o incluso de las guerras carlistas. Sí, efectivamente, todo lo que aquí podéis observar refleja un poquito nuestra historia, nuestra evolución, nuestro trabajo. Me llama la atención ese cartel con el anagrama de ETA que pone peligro bomba. Parece de chiste, casi. Esto se trata fundamentalmente de que en ocasiones la acción en sí que se va a llevar a cabo pues no puede ser anunciada, ni como un aviso ni como nada. Entonces puede ocurrir que personal civil, público, se vea inmerso en este problema, y de lo que se trata es un poquito de avisarles. O sea que es un cartel real. Es un cartel totalmente real, que se ha utilizado en algunas ocasiones. Esto es una bomba que dejaron en la puerta de un restaurante en el entorno del llamado impuesto revolucionario, y que al final unos niños se hicieron con ella, y en forma de botín lo que estuvieron es jugando con ella. Jugando con ella, entendamos que lo que pretendían seguramente sería abrirla. Lo curioso y la suerte quiso que, a pesar de que el explosivo que tenía era sensible al choque, pues aún así, con los golpes que le dieron y lo que forzaron, no consiguieron hacerle detonar. Oye, José, hay aquí tal diversidad de ejemplos que, aunque en esencia todos funcionan de manera equivalente, ¿no? Este, por ejemplo, que es un juguete para niños, ¿en qué consiste? Pues es curioso, porque este juguete es un caso que ocurrió en Donosti en el año 2001, en el cual, digamos, la tecnología que tiene es en mecanizar una bombonita de CO2 de las que utilizamos para hinchar los neumáticos de la bicicleta, por ejemplo, o para las escopetas de aire comprimido. Esto se rellena de pólvora y lo que viene a actuar es como una bomba confinada en un metal. Es una bomba en un juguete que por lo tanto está diseñada para causar daño a un niño, ¿no? El caso concreto que ocurrió, pues realmente lo encontró su madre, y cuando iban hacia su casa a comer o lo que fuera, pues la abuela, que tenía al niño en brazos, accionó el interruptor del movimiento del coche, y lo que provocó fue la detonación de la bombona. Aunque parezca increíble, pues al final fue todo un atentado pues bastante cruel. María Francisca Eraunzeta-Murgil, de 62 años, murió desangrada. Una pieza metálica que salió despedida del cochecito le seccionó la arteria carótida. La explosión alcanzó en la cara a su nieto, de 16 meses, dejándolo ciego y con gravísimas heridas. Nunca se llegó a esclarecer quién diseñó este juguete mortal.
estoy fijando que en esta vitrina tenéis varios teléfonos móviles. Estos 3 son de la misma marca, son Alcatel. Estos tienen una función peculiar. Alcatel, cuando todo esto de los móviles pues empezó a tenerse en consideración, era el único fabricante que permitía limitar la comunicación de un móvil a otro móvil. Se convertiría directamente en el mecanismo de activación de la bomba. Es evidente que cuando hablamos de teléfonos móviles y de bombas, se nos viene a la cabeza el ataque del 11M, los diferentes atentados del 11M, que tuvieron el teléfono móvil como método de activación de las bombas. ¿Cómo se hicieron detonar las mochilas? Realmente se utilizó como un temporizador. Lo que nosotros utilizamos de este teléfono es el reloj que tiene. Ese reloj, cuando llega a una hora determinada, pues provoca la detonación. ¿Han evolucionado mucho las bombas desde que el terrorismo yihadista ha empezado a actuar de una manera casi indiscriminada y constante? Hombre, las bombas en sí no es que hayan evolucionado. Básicamente lo que evoluciona y lo que cambia es un poco el modus operandi. Realmente estamos en atentados donde el aspecto de lo indiscriminado y de lo voluminosos que son, pues nos obliga a todos a ponernos un poquito en guardia. A pesar del trabajo de los cirujanos, los supervivientes de Hipercor sufrieron graves secuelas físicas y psíquicas. Sus vidas quedarían marcadas para siempre. José Manuel me cuenta cómo le afectó a Asunción, su mujer, vivir con un cuerpo lleno de cicatrices. La pobrecita tenía peor cicatrización que yo, y esto en una mujer joven, pues fíjate, eso es la ruina padre. Una vez, 30 años, presumida, porque ella era bien parecida, y esto se le acabó porque ya tenía que ir tapada, que no podíamos ir a la playa porque la gente nos miraba. Ni a la playa, ni ponerse, no sé, una camiseta de mangas cortas, porque todo el brazo quemado, todo lleno de quebros, y claro, a ella también esto la hundía. Que la gente la mirara y se la quedara mirando como si fuera un bicho raro, la hundía. Entonces, ahí tenía yo que hacer de tripa corazón, ¿entiendes? Y tenía que empujar. Si una persona se quema la cara, lógicamente la cara la va a tener siempre expuesta para que la mire todo el mundo. Y entonces primero, si los párpados no, hay que reproducir o rehacer los párpados, o crear unas deformidades importantes y eso significa durante bastantes años de ese tipo de intervenciones. Yo vivía bien y tuve que cambiar de oficio y tuve que cambiar de trabajo y se me buscó la ruina. Y yo tenía 2 niños pequeños y yo tenía que pelear por aquello también. Y al principio no estaba en condiciones de luchar. Las cicatrices de Nuria no son físicas. 30 años después, aún se sigue culpando por haber dejado que su hermana y sus hijos fueran de compras aquella tarde a Hipercor. Es que siempre me preguntaba lo mismo y ojalá no la hubiera dejado ir, porque yo iba a ir el sábado con ella de compras. Siempre la culpa que yo de decir ojalá le hubiera dicho que no se hubiera ido, porque me ha tenido que pasar esto a mí. Y claro, eso te lo preguntas siempre, el por qué. El atentado de Hipercor fue obra del Comando Barcelona, uno de los más activos de ETA. Yo creo que Hipercor constituyó un dramático atentado, brutal, que tuvo una importancia extraordinaria en el desenganche de gran cantidad de gente en ese proceso. Ha habido muchos, ese fue uno de los más importantes. En 1989 se condenó a Domingo Troitiño y Josefa Hernaga a 794 años cada uno como autores materiales del atentado de Hipercor. En 2003, Rafael Caride Simón fue condenado a 790 años como ideólogo del atentado y participante en el mismo. Santiago Arrospi de Sarasola, más conocido como Santi Potros, también fue condenado a 790 años como inductor y autor por cooperación necesaria. ¿Qué sientes hacia quienes pusieron aquella bomba? Mira, ya son casi 30 años, y con el paso del tiempo, pues uno de los autores me pidió un encuentro. Yo no lo pedí, quiero que quede muy claro, yo no pedí encontrarme con nadie. Fue el terrorista que a través de gente del País Vasco
contactó conmigo y me pidió una reunión y yo acepté. Rafael Caride Simón, ya desvinculado de ETA y acogido a la vía en Anclares, se reunió durante casi 2 horas con Robert en la cárcel de Zaballa. Robert no quiso estrechar su mano, pero sí le miró fijamente a los ojos. Ese terrorista mostró su arrepentimiento por lo que había ocurrido, por el daño que él había causado. Bueno, pues lo acepto. En cambio hay otros 3 que evidentemente no han hecho ningún tipo de acto ni de movimiento para mostrar ni arrepentimiento ni nada parecido. Bueno, me gustaría que algún día se replantearan el daño que causaron. ¿Qué opinión tienes acerca de ese tipo de encuentros entre miembros de ETA autocríticos con su pasado y víctimas? Hombre, yo los admiro, los aplaudo y los considero una cosa de una extraordinaria categoría humana y creo que de valor social y político, a mi juicio. Robert, ¿tu encuentro con Caride Simón para qué sirvió? Bueno, sirvió para plantearle una serie de preguntas que muchas víctimas le queremos hacer. ¿Para qué sirvió? A mí, personalmente, quizás lo que diga ahora no suene bien, pero es lo que pienso. Yo hubiera dormido muy bien la misma noche si no hubiera ido a verle. Pero creo que si no hubiera ido a verle, una vez ha ido, hubiera sido una oportunidad perdida, sinceramente. Entonces, cuando ves gente que ha matado a 24 personas, 21 en Hipercor y 3 anteriormente, que ha causado casi 80 heridos, que es capaz de darse cuenta que evidentemente el dolor está ahí y no hay vuelta atrás, pero que al menos se arrepiente y se enfrenta inclusive con su propia gente de su lado, del lado terrorista, ¿no? Para decir que se arrepiente de lo que ha cometido, bueno, es un paso más. O sea, si estás tantos años exigiendo a ETA que reconozca el daño causado, que deje de matar, cuando alguien te lo quiere hacer público, si no vas, ¿para qué exiges, no? Pienso en todas aquellas personas cuyo trabajo está dedicado a evitar tragedias. Los que salvan vidas, incluso poniendo en riesgo las suyas propias. Son héroes anónimos, aunque ellos con modestia dicen que se limitan a hacer su trabajo. A usted se le conoce como el Doctor Milagro. No hay milagros. El que hace milagros es Dios. Nosotros lo único que hacemos es tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Milagros no, pero la gratitud de la gente a la que usted atendió está ahí. Hombre, yo creo que sí. A mí me ha pasado que pasa en la calle y me encuentro un señor que me dice, ¿usted se acuerda de mí? Pero no te acuerdas. Mire que mi mano, no sé qué o lo que sea. Ahí sí se ve la gratitud. Evidentemente yo creo que la gente está muy agradecida al médico cuando ha ido muy bien todo, ¿no? Oye, José, ¿y tú cuántos años llevas como artificiero? Pues hombre, pues ya pasa de la veintena. Llevo 22, 23 años. Es una profesión de todo o nada. Cuando te enfrentas a un riesgo, sabes que tu vida va a estar en peligro. Quizás seamos los que menos riesgo corremos. Es decir, bien es cierto que vas a enfrentarte a la bomba, pero nuestros compañeros de seguridad ciudadana son los primeros que verdaderamente pues van a comprobar una certeza o una incertidumbre que luego acabamos yendo nosotros a lo que ya es una bomba. Es decir, tenemos las ideas bastante más claras. Pero ¿cómo lo lleva tu gente? ¿Cómo lo lleva tu familia? Bueno, pues yo creo que lo llevan francamente bien. En mi casa se habla más de ciclismo que de bombas, pero hablamos con naturalidad. Ha habido una época también en la que ETA colocaba bombas a modo de trampa, precisamente para cazaros a los artificieros. ¿Cómo eran esas situaciones? Bueno, pues el tema fundamental era lograr determinar que aquello era una trampa por nosotros. ¿Cómo se puede saber que una bomba puede ser una trampa? Pues básicamente nos preguntamos que quién puede ser el objetivo. Y una vez que valoramos ese objetivo, puede haber un momento en que no encuentres ningún objetivo óptimo, entonces pasas a ser tú. ¿Y tú has sufrido alguna vez algún accidente? No, en mi persona no he tenido ningún accidente. ¿Y algún compañero tuyo que haya sufrido secuelas, heridas graves, otras consecuencias? Bueno, ahí hay unos cuantos que sí, bueno, pues me quiero acordar de ellos, ¿no? En una trampa, en Donosti, pues tuvimos un compañero que se quedó ciego, el caso de nuestro compañero que se quedó sin manos por manipular un detonador. ¿Y alguno de ellos fue mortal? El único que recuerdo fue anterior a nuestra presencia aquí y era pues, a uno de la jefatura de la unidad, el señor Hortelano, que murió en un coche bomba en Zorroza. Ahora, sin ETA, ¿estáis más tranquilos?
Bueno, desde ese punto de vista sí estamos más tranquilos. Ahora estamos dedicándonos a otro tipo de formación. Pues hay otro terrorismo, hay otras dificultades con grupos que están actuando en Europa y bueno, no deseamos que aquí tengamos ese problema. Estos son los componentes, José, que estaban en el Ford Sierra que convirtieron ese coche en el coche bomba de Hipercor. ¿De qué componentes estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de una sustancia explosiva conocida con el nombre de amonal, estamos hablando de unas escamas de jabón y estamos hablando de un combustible que en este caso es gasolina. Además, estamos hablando pues una pequeña porcentaje de cola, en este caso blanca, que, bueno, que todo de una manera compuesta determinada pues, formaba aquel artefacto. ¿Qué es el amonal? El amonal es una sustancia que forma parte de lo que son explosivos de circunstancias, porque con un abono de campo y aluminio atomizado conseguimos tener una reacción explosiva y son materiales de una adquisición relativamente fácil. Aquí tenemos una gasolina y aquí tenemos un jabón y una cola que básicamente lo que van a hacer es convertir a la gasolina un poco más viscosa y por efecto de la explosión se vaporizará, saldrá en pequeñas gotitas de vapor en todas las direcciones y aquellos lugares donde se fije pues provocará el incendio de las zonas que sean más combustibles. ¿Qué cantidades llevaba cada uno de los compuestos? Bueno, pues cantidades, estamos hablando de la parte explosiva, aproximadamente eran unos 30 kilos de esta sustancia explosiva. Y lo que es la gasolina con el resto de todas las sustancias flegmatizantes que la acompañaban, aproximadamente andaba en el entorno de los 100 litros. ¿De qué manera se disponían en la bomba? Pues en la bomba seguramente se disponía lo que es la parte explosiva en un contenedor similar a lo que podría ser este que tengo aquí. Aquí estaría única y exclusivamente la parte explosiva y luego adosado pues meteríamos 1 o 2 bidones de lo que es la gasolina mezclada con los diferentes elementos. Explosivo, jabón, gasolina, pegamento. Paco, ¿esto qué efectos causa en el cuerpo humano? Dependiendo de la distancia al punto de explosión puede dominar las roturas, las lesiones, el choque de la onda expansiva de manera directa que lesiona sobre todo el parénquima del pulmón, que llega a romper el tejido por dentro y que eso en los días siguientes, si no mata de forma inmediata, tiende a necrosarse y es gravísimo. Y una cosa que recuerdo en concreto del amonal es la impregnación que se produce sobre el cuerpo o sobre todas las estructuras cercanas, ¿no? Ese polvo es como una purpurina. O sea, que quedan las víctimas cubiertas con purpurina. Todo el barrido del polvo este que les alcanza al cuerpo. Sí. ¿Estábamos ante una bomba muy potente? Efectivamente estábamos ante una bomba muy potente, una bomba en un interior con estas cantidades de explosivo siempre multiplica la potencia de lo que podemos nosotros referir en una calle o en un lugar abierto. Y ya lo que vamos a ver ahora, José, es una explosión de unas dimensiones colosales. Esto es un coche bomba preparado para explotar, muy similar al que se utilizó en Hipercor. ¿A cuántos metros nos tenemos que poner nosotros para estar a salvo? Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a 100 y muchos metros porque, claro, de aquí van a salir muchos fragmentos, se van a romper muchas piezas y tampoco podemos prever exactamente cómo va a suceder. Por eso nosotros nos tenemos que ir también muy lejos. ¿Y qué es lo que notaste? Pues una inmensa calor. O sea, yo no recuerdo una explosión, recuerdo como un ruido muy seco, pero que no catalogaría nunca como una explosión de nada, pero sí, en cambio, una enorme ola de calor que me venía desde los pies hasta la cabeza, o sea, de abajo arriba. Y intentar salir de allí como puedes, unos olores tremendos, el agua de los sprinklers del techo cayendo encima, resbalando por todas partes, cayendo por todo el suelo y bueno, intentando levantarte hasta salir a la calle. Alguien me metió en un taxi, evidentemente, y al hospital.
Al llegar ya vi lo primero, que la gente salía por las puertas de Hipercor, chillando y humo también salía y la gente salía corriendo y chillando y ensangrentada y quejándose. Yo llevaba la piel de las manos colgando y me escocía todo el cuerpo. Aquello se habían caído las chapas del techo y aquello era tremendo. Uno se quejaba por aquí, otro se quejaba por allí. Yo sin saber todavía lo que había pasado, lo único que sabía es que me había quedado sin camisa. Y eso sí, un picor muy grande en el cuerpo, un escozor muy grande, pero yo no sabía, ni me lo miraba. En un momento dado, pues te ves quemado por los pies, las piernas, las manos, los brazos, la cara, ver cómo se te derrite la cara, cómo se te cierran los párpados, como unos olores tremendos que no sabes descifrar de dónde pueden venir, gritos, pero sobre todo la sensación de calor, de ahogo. Fíjate, el neumático ha quedado ahí. Sí, la rueda entera, sí. Bueno, ahora vamos, ya entramos en un espacio donde vamos a encontrar pues cada vez piezas más grandes del coche. ¿Y este olor tan característico a qué se debe? Se debe precisamente al olor del amonal, los humos así entre grisáceos y un poquito blancos. Este es el maniquí. Fíjate que estamos todavía a distancia. Sí. Lo habíamos puesto relativamente cerca. Y ya estamos viendo las siluetas, algunas se han arrancado de cuajo. Tienen perforaciones por elementos de metralla. En las anteriores explosiones estábamos hablando de gramos, de menos de 1 kilo. En el caso de la bomba Lapa, aquí más de 20 kilos de amonal. La sensación ha sido espectacular, un gran estruendo en los oídos y ha retumbado todo, a pesar de que estábamos a muchos metros de distancia, José. Bueno, eso es normal. En realidad hemos reproducido las cantidades más o menos exactas de lo que ocurrió en Hipercor y realmente pues estamos hablando de 30 kilos de amonal. En realidad esto es una bomba de mucha entidad. Hemos visto a cuántos metros se ha ido el maniquí que estaba dentro del coche, la distancia a la que se ha ido, todas las figuras que estaban aquí. La muerte está garantizada, es absoluta, ¿no? Imagínate, muy cerca o más lejos, da igual, la destrucción es completa en todo lo periférico, ¿no? Hay elementos de metralla del coche en todas las direcciones, en un radio enorme. Y esta es la onda expansiva que ha destruido completamente el maniquí. O sea, es imposible sobrevivir así, claro. El atentado de Hipercor marcó para siempre el destino de Nuria, José Manuel y Robert. Pero la vida continúa, debe continuar. José Manuel, ¿hay algún día que no penséis en Hipercor? Contra menos pensemos mejor. A ver, que no se me va a olvidar, claro que no se me va a olvidar, pero que tengo otras cosas con que alegrarme la vida, eso está claro. Gracias a Dios, ya los hijos son mayores, tengo nietos. Si nos distraemos en otra cosa, no pensamos en eso. Y la vida es otra cosa. Pero hay una cosa que no sabías, Nuri, es que tú estabas embarazada. Sí, estaba embarazada y eso no lo sabía. ¿Fue como un destello en medio de un túnel en el que estabas? Pues, a ver, claro. Una razón para seguir. Una razón para seguir, exacto. El niño nos salvó un poco de poder ir tirando un poquito, el tener el algo por seguir viviendo, porque es que si no veía razón. Tienes a Enrique y Enrique no te puede ver todos los días mal, ¿no? Nosotros hemos procurado, igual yo que mi marido, no llorar delante, no aguantarte. A ver, ahora ya de más mayor sí, ya lo hemos explicado y eso, pero de pequeño y así no lo hablábamos con mi marido. No lo hablábamos porque no nos viera triste, porque aparte yo el hablarlo es la lágrima enseguida, porque te acuerdas de todo y eso. Y entonces, pues nada, suerte del Enrique, que bueno, es nuestra tabla de salvación. Ha sido.
hemos conocido, Paco, las consecuencias de las bombas y de las explosiones. Crímenes que no tienen solo como finalidad la de buscar víctimas, también la de causar terror. Sí, mira, Dani, no solamente se producen los muertos, los mutilados, las grandes heridas, sino que es mucho más. Se producen cicatrices que quedan incrustadas en la memoria y que no desaparecen nunca. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still